Nosotros hablamos de vectores en el espacio. Ya. Los vectores en el espacio como tal tienen una consideración que debemos recordar. Un vector A cualquiera, por ejemplo, ya tiene una componente más. Hay componente X, componente Y tiene una componente Z. Es decir, que ahora para yo determinar el módulo de este vector, ¿sí? Para yo determinar el módulo de este vector, yo el módulo del vector lo determino con la raíz cuadrada de cada las componentes elevados al cuadrado. Teorema de Pitágoras, pero con tres dimensiones. ¿Sí? Al transformar o trabajar vectores en el espacio, lo que voy a hacer es trasladar el teorema de Pitágoras, pero a tres coordenadas, nada más. Y con eso yo obtengo el módulo de un vector cualesquiera. Ahora, un vector que tiene componente X, Y, a veces uno de los problemas más grandes que tenemos cuando empezamos a entender esto de las gráficas es justamente cómo ubicar los vectores en el espacio, cómo sacar los triángulos. Normalmente esta es una forma de representar un vector como tal, pero también podemos encontrar el vector de la siguiente manera. Puede venir con el módulo, puede estar con la coordenada geográfica norte-sur, phi grados hacia el este o hacia el oeste, y además puede estar con el ángulo de depresión o el ángulo de elevación. Esa es otra forma de representar el mismo vector que podría estar en el espacio. Entonces, el mismo vector que puede estar solamente con las coordenadas X, Y y Z, también podemos encontrar los vectores con el módulo, obviamente las coordenadas norte, sur, grados de este, oeste, y obviamente con ángulo de elevación o depresión. Para nosotros graficar, normalmente cuando nosotros estamos en nivel básico de vectores, nosotros debemos recordar que cuáles son las estructuras que nosotros vamos a usar, cómo vamos a usar las gráficas correspondientes. Entonces, en este caso, nosotros lo que trasladamos es el eje Y. Tenemos el eje X horizontal normalmente, ¿ya? Y obviamente trazamos un eje ya, y un eje que le vamos a llamar eje Z. Entonces, aquí lo que vamos a aumentar son los ejes. El eje que aumentó es X, aquí está X, aquí tendríamos y podría tener Z. Para física saben usar de esta forma, pero hay otros libros que pueden rotar los ejes, ¿no? Y cambiar la orientación. Eso hay que saber un poquito discernir, pero no se vayan a asustar, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ahora hagan cuenta que ustedes están en un cuarto cualesquiera. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un cubo, ¿no? Un cuarto es como ya, supongamos que tienen un cuarto. Sí se ve ese parecido ¿cómo sería esto? Donde se hace ya. Entonces, a ustedes tienen aproximadamente un container. ¿Sí se ve que parece un container, no? ¿Sí le ven? Obviamente, este container, si ustedes se dan cuenta, el container que hemos dibujado, ustedes observan claramente, aquí está la altura, ¿sí o no? Tienen la altura, aquí tienen el ancho y aquí tienen la profundidad. Lo que estamos tratando de dibujar es eso, amigos. Este sería prácticamente el eje Y, esto sería el eje X y este sería el eje, ¿qué eje, amigos? Eje Z, ¿sí lo observan todos?
Sí, estamos claros, me explico hasta ahí, mijos. Carito, sí me explico hasta ahí. Sí, profe. Ya, entonces en el espacio lo que tenemos, supongamos que tengo aquí el ejemplo de un container, como yo no puedo explicar aquí, miren el cuarto, bueno, en las presenciales yo digo, miren el cuarto, miren el aula, ahí en la esquinita tienen la altura, tienen el ancho y tienen la profundidad del aula, por ejemplo. Pero aquí yo estoy dibujando un container, el container obviamente tiene una altura, tiene la profundidad y tiene el ancho, ¿no? Y ese se traslada acá y eso se da en los componentes. Obviamente, lo que está en el suelo, ¿qué está en el suelo, amigos? ¿Qué plano está en el suelo? Si se ven ustedes aquí, a ver, otro color. ¿Qué le ven en el plano, amigos? ¿Qué está en el plano? ¿Qué componentes forman el plano en el suelo? X y Z. El plano horizontal está formado por los ejes X, Z, ¿sí? Ese es el plano horizontal como tal. Ya, el plano horizontal está formado por XZ. Entonces, aquí está XZ, entonces estaría en el plano. Es más, aquí, esto de aquí tendríamos que hacerle así porque no se vería mucho porque la profundidad debe estar entrecortada. Es como que no se ve, ¿no es cierto? Debería ir hacia abajo, así como que se ve más lo superficial. Ya, estos, aquí estaría como que claro estos tres ejes, ¿sí ven? Y, eje X, y acá está el eje Z. ¿Sí le ven? Es más, este también sería entrecortado. Este de aquí, porque es como que lo que se queda no se ve visualmente directo, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden observar, si ven, entonces el plano, los planos horizontales y los planos verticales. Obviamente, un vector que esté en el espacio significa que no necesariamente va a estar acá. Supongamos que el vector se encuentra en un punto del container, en cualquier punto del container. Entonces, eso significa que al estar en cualquier punto del container, supongamos que está aquí, pues el vector estaría acá, ¿no? Sale desde el origen de coordenadas hacia donde está o cualquier punto del espacio del container. Obviamente este espacio que estaríamos aquí del container, este vector que está dibujado en el espacio, tiene una proyección, baja, por eso bajaría paralelo al eje Y, ¿sí? Verticalmente hacia el plano XZ, y obviamente aquí tendríamos la proyección de ese vector en el plano XZ. Entonces, aquí tendríamos la proyección del vector en XZ, y obviamente aquí tengo la componente, esa sería la componente del vector en el eje Y, ¿sí o no, amigos? ¿Sí? Ese sería el componente del vector en el eje Y. Mientras tanto, aquí siempre la proyección con el eje Y va a formar un ángulo de 90, aunque no parezca visualmente. Siempre la proyección con el eje Y, eso es importante que ustedes observen, la proyección en el plano XZ con el eje Y forma un ángulo de 90 grados. Eso es importantísimo que ustedes sepan. Entonces, la proyección en el plano XZ con el eje Y siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Siempre, siempre. Entonces, eso significa, por eso yo aquí dibujé la proyección. Aquí está el plano con el eje Y, va a formar un ángulo de 90 grados. Obviamente, estos vectores van a tener proyección en el eje XZ, va a formar este planito pequeño, y obviamente aquí en los ejes siempre va a formar el ángulo de 90 grados. Entonces, ya tomando en cuenta esos datos, yo puedo trasladar cualquier vector que yo tenga aquí. Ya, por ejemplo, yo digo, ¿saben qué, chicos? Vamos a dibujar un vector a veces de F, ¿ya? Un vector F que tenga las coordenadas solo por inventarme, digo, ¿saben qué? Tienen 5, tienen 6 y tienen menos 7, por decir, ¿ya? Menos 7. Entonces, eso significa que para yo dibujar un vector en el espacio,
no necesito construir esto de aquí, que normalmente a algunos profes les gusta construir como el tipo de container que se le conoce con otro nombre, en vez de decir dibujar un sólido en el espacio, se le conoce como paralelepípedo. ¿Ya? Se le conoce como el paralelepípedo. Entonces, ese paralelepípedo nosotros no vamos a dibujar, eso hace que ustedes más bien se pierdan. Y no quiero que ustedes se pierdan cuando ustedes tengan que representar o indicar un vector que esté en el espacio. Ya, entonces, para yo realizar esta situación que acabo de mencionar, lo que hacemos es simplemente es trazar primero el plano XZ. Primer paso que debo hacer para yo dibujar el vector en el espacio. A ver, vamos con qué color, con este. Primer paso. Ya, colocar la proyección en el plano XZ. ¿Ya? Primero, ¿qué hacemos entonces? Colocar la proyección en el plano XZ. Eso significa que yo necesito las coordenadas, obviamente este es X, esto es Y y esto sería Z. ¿Estamos de acuerdo? Este Z para adelante positivo, para atrás negativo. Este Y para arriba positivo, para abajo negativo. Este X para derecha positivo, para izquierda negativo, lo que están ahí cortados, ¿no? Entonces, en este caso, como yo necesito primero dibujar XZ, en X vale 5, supongamos 1, 2, 3, 4, 5. Y en Z vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos ahí, ¿no? Trazamos paralelo al eje X y aquí paralelo al eje Z. No sé si lo observan todos, mijos. Está de más, ¿no? Ya, miren, ahí yo tengo un plano en el XZ. Si le ven el plano, está en el suelo, como quien dice, parte del container. Si le ven, mijos. Si le ven todos. Hasta ahí alguna pregunta, por Sí, favor. profe. Sí, está clarísimo, ya. Entonces, eso significa que yo tengo la proyección. Entonces, la proyección sale siempre desde el centro de coordenada hasta acá el punto. Ahí está mejor, ya, listo. Ese es el vector proyección, o sea, el proyección de X y Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Cuando ya hayan dibujado la proyección, que es el primer paso, hacen el segundo paso. El segundo paso ya no es solamente lo que hacen. Al final de la proyección, en el punto final de la proyección, ya en el punto final de la proyección, lo que van a hacer es levantar paralela al eje Y. Ya la longitud determinada, ¿no? Paralela al eje Y llegan al vector. Ya, y ubican el vector. Eso significa que después de haber tenido todo eso, y aquí está el eje, el final del vector proyección, si se dan cuenta, amigos. ¿Cuánto vale Y? ¿El Y es positivo o es negativo en este caso? Positivo, Entonces, ¿me debo ir hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba. Hacia arriba, entonces voy. 1, 2, 3. Miren, desde donde yo terminé aquí
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el vector. ¿Ya? Y obviamente aquí estoy dibujando, obviamente, la componente Y, nada más. Este sería la componente Y, FY. ¿Ya? Y entonces el vector queda determinado y finalizado prácticamente. Entonces yo digo, entonces, ¿cuál es el vector que nosotros debemos encontrar ahorita? Entonces vamos a ponerle, ¿cuál es el vector que hemos encontrado? Obviamente el vector está aquí, ¿no? Entonces, este es el vector F, mijos. Ahí estaría el vector en el espacio. Aquí, ¿qué decía, mijos? En la proyección del plano XZ con el eje Y, ¿qué ángulo forma siempre? Ángulo de 90. ¿Dónde estaría el ángulo de 90? La proyección FXZ con el FY. Aquí dice, ¿no? La proyección del plano XZ con el eje Y forma el ángulo de 90. Y aquí, donde está aquí pintándose, es el ángulo de 90 grados. Obviamente, aquí con los ejes ya tenemos ángulos de 90, acá también tenemos ángulos de 90. Entonces, aquí, para que nosotros ubiquemos en estas coordenadas, que es la segunda, aquí está el norte, acá está el este, acá está el oeste, y este sería el sur, porque debe estar en el suelo, norte, este, oeste y este, ¿no? Entonces, aquí está el norte, este, sur, oeste. Este sería para poder dar en la otra forma los nombres. Normalmente siempre va a ser el norte-sur, ¿se acuerdan? Entonces, aquí el norte, ¿hacia dónde estaría el vector? Hacia el este, ¿no? Entonces, este ángulo yo voy a necesitar. Este ángulo va a ser phi. ¿Ya? Pero adicionalmente tengo un ángulo. Este ángulo, como está hacia arriba de la proyección hacia el vector, sería un ángulo de elevación. No sería de depresión. Para que sea de depresión debería estar hacia abajo del plano, ¿no? Hacia abajo del plano. Como está hacia arriba del plano, entonces, ¿qué sería? De elevación. ¿Qué triángulos van a necesitar para yo llevar de las coordenadas rectangulares a este tipo de coordenada? ¿Qué le voy a necesitar? Necesito primero el triángulo que está con la proyección, o sea, estaría el vector que está en la proyección FXZ, obviamente con el eje Y aquí está obviamente el módulo del vector F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ángulo forman entre ellos? En este caso, el ángulo de elevación. En otros casos, ¿qué ángulo va a formar? El ángulo de depresión. Pero siempre va a salir este triángulo. Miren, ustedes grábense esto, este triángulo. El triángulo que va a salir siempre va a ser la proyección, componente Y el módulo del vector. Ese es uno de los triángulos fundamentales que va a salir. Y el otro triángulo obviamente va a ser el que forma la proyección. Entonces, por lo general, el que forma la proyección va a ser, por ejemplo, el vector que está con la proyección en el plano XZ, que va a ser la hipotenusa, ¿sí? Componente, por ejemplo, X y la componente Y. Siempre la componente, Z, perdón, componente Z. Porque tendríamos este triángulo de aquí, miren, este triángulo que está, el de línea naranja, que está aquí en el piso, con el del eje Z, que está con líneas entrecortadas moradas. Pues ese sería el triángulo que está trasladado aquí. Obviamente aquí tendríamos el ángulo que me va a ubicar, el ángulo geográfico, phi grados. Entonces, estos dos triángulos que nosotros descomponemos de ahí son fundamentales para yo transformar en estas coordenadas. Son fundamentales para yo transformar en estas coordenadas. Y con eso empieza todo el baile de los vectores en el espacio. Con esto empieza todo el baile, mijos. Si ustedes entendieron que para yo dibujar necesito seguir estos pasos, y después de dibujar estos pasos, ¿qué triángulos debo sacar? Nunca, nunca, nunca se salen de no sacar estos triángulos. Gráficamente van a ver, gráficamente va a haber figuras que ni parecen que va a formar ángulos 90, ¿no? Ni pareciera. Pero nosotros nos basamos en la definición, porque nosotros estamos tratando de ubicar algo que es en el espacio, en el plano, y obviamente va a haber una distorsión planar, se llama una distorsión planar por transformación del espacio al plano. Entonces, por ende, nuestros ojos pueden ser nos pueden engañar visualmente las gráficas, pero lo que no nos pueden engañar es esta representación, esto cómo nosotros tenemos que tener los ángulos
El ángulo de elevación o de depresión siempre va a formar entre la proyección y el eje Y, ¿sí? Y obviamente el otro triángulo que necesito trabajar es el que está formando la proyección, que es la hipotenusa entre el eje X y el eje Z. Ya, esa explicación es fundamental para nosotros determinar. En este caso, si yo quisiera dibujar este ejercicio como tal y poder transformar a las coordenadas concernientes que vamos a terminar con la transformación, vamos a seguir interpretando. Espero que anoten todo esto para ya poder trabajar y enseñarles cómo trabajaríamos con esta transformación después de sacar los triángulos. Los triángulos que debemos sacar son los siguientes. Entonces, el primer triángulo, con esto yo voy a sacar ángulos, ¿no? El que habíamos dibujado, aquí estaba la proyección FXZ, aquí está la proyección Y. ¿Cuánto vale la proyección en Y, mijos? ¿Cuánto valía? 6. Obviamente, el módulo del vector yo puedo sacar. ¿Cómo calculo primero el módulo del vector? La raíz cuadrada, 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Muchos me saben decir, profe, ¿por qué ya le pone positivo? Porque todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Sale 10,48, ¿no? Si no me equivoco. Raíz de 110. Listo. Entonces, ya tengo el módulo. Entonces, esto significa que aquí vale 10,48. ¿Estamos de acuerdo? Podría sacar la componente XZ. Pitágoras, FXZ, puedo calcular con la siguiente situación. Como necesito, aquí está. Necesito calcular un cateto. Para calcular cualquier cateto se hacía una resta de la hipotenusa al cuadrado. Restábamos el otro cateto. En este caso sería, obviamente, 10,48 al cuadrado menos el otro cateto que es 6 al cuadrado. Entonces, la componente XZ, ¿cuánto vale? 8,6. Luego que ya tenemos este valor, puedo sacar el ángulo, ¿qué ángulo teníamos, mijos? En este caso, ángulo de elevación. Entonces, para yo calcular el ángulo de elevación, entonces yo puedo aplicar cualquier función trigonométrica, que eso ya tengo también, ¿no? 8,6. Puedo usar tangente, puedo usar seno, las que ustedes gusten. Seno del ángulo de elevación, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto que está al frente sobre la hipotenusa. Y calculamos, ya saben, Shift, aquí aplican en la calculadora, o en la Shift, seno de 6 sobre 10,48. ¿Cuánto me? 34,92, ¿no? Estamos bien. Redondeado 93 grados. Ya tengo el ángulo de elevación. Ahora lo que vamos a hacer es ir al otro triángulo, el otro triángulo que nosotros tenemos, en este caso, ¿cuál es, mijos? FXZ, ¿cuánto vale FXZ? 8,6. 8,6. Ya, FX, ¿cuánto vale X? 5. Y este vale 7. No me interesa aquí el signo, necesito sacar este ángulo phi, ¿no? El ángulo phi puedo sacar directamente con las... Sí, el ángulo phi puedo sacar directamente con tangente, ¿no? Porque tengo este y este. Ambos catetos. Tangente de phi va a ser igual a cateto opuesto, el que está al frente del ángulo, que sería 5, sobre el cateto adyacente que está al lado sería el 7. Entonces, bueno, redondeado 54 grados. Ya, 35,54 grados. Es decir, que el vector que hemos acabado de construir, nosotros ya podemos dejar en la siguiente escritura. Entonces, el vector A va a quedar con un módulo de ¿cuánto el módulo vale del vector? 10,48. En este caso está del norte hacia el norte, 35,54 grados hacia el este, y con un ángulo de elevación de ¿cuánto? De 34,93 grados. Ya, y este está transformado de coordenadas rectangulares a esta forma de coordenada, amigos. O sea, en la próxima clase ya tenemos en cambio que ser al revés, ¿no? De coordenada que está dado de esta forma, transformamos a coordenadas rectangulares.
Sí, entonces eso es todo por el día de hoy. Entonces espero que haya quedado claro, hayan aprendido un poquito. Espero que les haya gustado la clase también para que sigan recomendando y todo. Y bueno, lo más importante que seamos de mucho apoyo para que ustedes puedan estar muy bien, hijos.